Escuchen, llantas de almas, damas, aves y ciervos, les contaré la verdadera historia de guerreros valientes, pero con algunos reproches. El enemigo arroja la lanza con precisión, excepto cuando se involucran en violentos y sangrientos combates cuerpo a cuerpo y cortesanos, a veces, si quieren, sus llantas de almas. Como ya lo habrán adivinado, hoy llegan los caballeros. Fascina a muchos, y con razón, pero no se limita a la imagen romántica que tenemos de él. Los caballeros medievales eran ante todo guerreros, y su historia comienza ahí. Tendemos a olvidar rápidamente esta realidad. No siempre corresponde a lo que nos gusta pensar. Entonces, primera pregunta cuando hablamos de los caballeros de la Edad Media, ¿de qué estamos hablando realmente? Definir este concepto es más complejo de lo que uno imagina, ya que no todos los autores concuerdan al respecto. Sin embargo, hay una base común en todo esto que puede parecer evidente. Un caballero medieval debe ser ante todo un guerrero a caballo. Luego, el concepto evolucionó con el tiempo, como les mostraré. Segunda pregunta, ¿de dónde vienen los caballeros? Existen múltiples hipótesis sobre sus orígenes. Algunas hipótesis sugieren que el concepto de caballero se origina en la antigua Roma, con la clase social de los equites romanos, a veces llamados caballeros romanos, siendo el lejano origen de los caballeros medievales. Otros prefieren hacer la conexión con los jinetes carolingios, un término que puede ser desconocido para algunos. Esto se refiere a un periodo histórico en Francia y Europa, dominado por la dinastía de reyes fundada por el padre de Carlomagno. Nos referimos a la época comprendida entre los siglos VIII y finales del X después de Cristo. Después de todo, estas hipótesis no son completamente contradictorias, y el flujo continuo de la historia no excluye que de alguna forma se hayan encontrado. Lo más importante, sin embargo, es poner el concepto de caballero en su contexto, es decir, la Edad Media. La noción de caballero ha evolucionado y está sujeta a interpretación. Sin embargo, el concepto de caballero medieval surge realmente a partir del siglo X o XI según los autores. Sin embargo, el caballero de la época no es el que se imagina. Estos hombres, lejos de ser nobles guerreros motivados por ideales, valentía y fe, son profesionales especializados en combate a caballo. Con fama de brutal, sus acciones no destacan mucho comparadas con las de sus compañeros soldados. A menudo provienen de orígenes relativamente humildes, aunque no necesariamente pobres. Ser caballero requería la capacidad de equiparse a sí mismo y poseer un caballo. Es en este primer periodo, hasta principios del siglo XII, lo notaron. Esto coincide con el surgimiento de las cruzadas, cuando los caballeros son guerreros, nobles o no, pero siempre a caballo, con o sin investidura. Ceremonia mayormente laica en el siglo X. Después se hizo religiosa, aceptando la violencia para proteger a la iglesia cristiana y a Dios, algo previamente excluido por completo. De hecho, mi amigo Hirocom explica este proceso en su video sobre las cruzadas. Dejé el enlace en la descripción. Es a partir de este periodo que se habla de Mils Christi, que significa soldado o caballero de Cristo, según el contexto que rodea la palabra. Bernardo de Claraval escribirá una obra sobre este tema. Como pueden ver, la Iglesia interviene y busca encauzar la violencia de sus guerreros, otorgándoles el rol de protectores de la fe cristiana y sus ideales. Además, son erigidos como protectores del pueblo, de Dios y de los bienes eclesiásticos. Estos elementos implican teóricamente el respeto de ciertos valores y una ética, lo cual será difícil de hacer cumplir al principio. Eso es lo menos que se puede decir, pero aún así exaltará la condición del caballero. A lo largo del siglo XII las cosas cambian y entramos en una segunda fase. Muchos elementos influyen. Lo principal es que la nobleza educada y con valores como la honestidad, la moralidad, la probidad y la respetabilidad se apropia de la caballería. Desde ahora, con algunas excepciones, se requiere ascendencia noble para convertirse en caballero. ¿Ya los sienten asomar la punta de su orgullosa nariz a esos lanzalotes y otros galanes? Pues bien, tienes razón, porque el fenómeno ocurre en un contexto donde el equilibrio entre la nobleza, el poder clerical y el poder central está evolucionando. Esto hace que cada persona reconsidere su rol social. Además, esta agitación coincide con la aparición de las canciones de gesta en lenguas vulgares y del amor cortés. Las canciones de gesta, como la canción de Roldán, muestran caballeros idealizados y ejemplares con diversas virtudes que los nobles aspiran a emular. Por otro lado, el amor cortés resalta los relatos de un amor consentido entre un hombre y una mujer, donde el hombre, respetando la voluntad de su dama, la conquista con sus proezas, palabras hábiles y elegantes intenciones. El concepto de equilibrio en la relación entre hombre y mujer es bastante moderno, ya que históricamente no era precisamente equitativa. Por otra parte, la valoración de la fidelidad de un caballero hacia su señor, es decir, del vínculo feudal, permitía que la nobleza funcionara. Es natural que la noción encontrara su lugar entre los ideales de los caballeros.
Cabe señalar que, a pesar de esto, en su rica historia, no todo caballero es vasallo. Algunos incluso son mercenarios, aunque no es la norma. La noción es evolutiva y sujeta a interpretación, como lo demuestra este nuevo ejemplo. Al final de esta etapa, el ideal del caballero se convierte en el héroe que conocemos, y se transforma en más que un mero profesional bélico. Desde entonces, el caballero perfecto es un modelo de virtud cristiana, valentía y lealtad a su señor. Desde finales del siglo XII y durante el XIII, la caballería entra en su tercera fase de desarrollo, con una noción mucho más codificada. También verá a grandes caballeros como Guillermo el Mariscal, cuya historia nos ha llegado, y tratados apasionantes como el Libre del Orden de Caballería, no el Libro del Orden de la Caballería de Raimundo Lulio o Raimundo Lull, perdonen la pronunciación. Esta codificación, heredada de las fases previas, transforma al caballero en un temible y decisivo guerrero a caballo, como en la batalla de Bouvines, donde la caballería francesa fue crucial para la victoria de Francia sobre el Sacro Imperio Romano Germánico y sus aliados, y a su vez un ejemplo moral para la sociedad de aquel tiempo. Desde entonces se habla de la Edad Dorada de la caballería. Posteriormente, durante los siglos XIV y XV, estos guerreros, aterrados de ser llamados cobardes, motivados por el honor y la gloria personal, se muestran orgullosos e indisciplinados. La Guerra de los 100 años y los desastres franceses son un gran ejemplo de esto. Los caballeros ya no son tan decisivos como lo eran en el pasado en el campo de batalla durante este conflicto. Mientras los ingleses aceptan un análisis menos caballeresco pero más racional de su situación, los orgullosos caballeros franceses, fieles a las ideas caballerescas del pasado, son derrotados. En este periodo, con la evolución de las armas y el cambio de tácticas, la caballería inicia su declive. Para adaptarse, el equipo de los caballeros del siglo XV los transforma en tanques humanos casi imparables una vez que se lanzan al ataque. A pesar de estas evoluciones, no es hasta finales del siglo XV y principios del XV-XIII cuando los caballeros viven sus últimas horas, debido, entre otras cosas, a la llegada de las armas de fuego. No obstante, el valor simbólico del caballero persiste y se transforma en los siglos posteriores, en particular a través de la creación de órdenes de caballería con una vocación más honorífica que guerrera. Así que es de todo esto de lo que hemos heredado hoy en día. Sin duda, ustedes han podido notar, los caballeros medievales dejaron más que una huella en la historia, y su espíritu persiste hasta nuestros días en nuestras civilizaciones. Omitiendo las órdenes religiosas de caballeros, aún queda mucho por decir sobre los caballeros del siglo XIII, como su estilo de vida, su pasatiempo favorito, además de las campañas militares, especialmente los torneos, el proceso para convertirse en caballero y más. Pero eso sería comenzar un nuevo y fascinante tema. Antes de salir de nuestro castillo, no olvides dejar tu pulgar azul ni suscribirte, activando la pequeña campana para no perderte nuestro próximo paseo. Hasta pronto.